Hola, hola. Les saludamos en el nombre del Señor Jesucristo. Que la paz del Señor Jesucristo sea con todos ustedes. Quiero compartir unas de la palabra del Señor Jesucristo, el pequeño predicador, el hermano Humberto Torres, de acá de Chile. Quiero compartir un versículo de la palabra en el Antiguo Testamento, en Génesis. Dice así en el nombre del Señor Jesucristo. La creación. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Aquí vemos que Dios, hablando en el Antiguo Testamento, desde Génesis hasta llegar a Malaquías, Dios el Padre, vamos a analizar. Dios Espíritu no se dejó ver a ningún profeta, pero sí habló cara a cara con los profetas como Moisés y a todos los profetas. Es decir, Dios actuó en espíritu y actuó invisible. Pero aquí donde vimos nosotros, donde está actuando Dios el Padre, también está actuando el Espíritu Santo. Génesis 1 y 2 dice, y la tierra estaba desordenada y vacía, en tiniebla, sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de la tierra. El Espíritu de Dios, es decir, que el Espíritu de Dios, aquí en el Antiguo Testamento se habla del Espíritu de Dios, que se refiere el Espíritu Santo. Entonces aquí Dios el Padre actuando, y Él como actuaba invisiblemente, Dios hablándole a los profetas invisiblemente. ¿Cómo podemos hablar invisiblemente? A todos los profetas Dios habló invisible. Nadie le vio. Escucharon, ¿cierto? Cara a cara dice que conversaba el Moisés, pero invisible. Es decir, que el Padre trabajó en la creación invisiblemente. Y al trabajar invisiblemente con los profetas, desde Génesis hasta Malaquías, con todos los profetas, los reyes, y así, Dios invisible, trabajando. Pero aquí yo quiero llegar en la edad del Padre invisible, más o menos un tiempo de 4.000 años. 4.000 poco más, pero redondeando esto, 4.000 años. Dios el Padre invisible. Y esto es bienestar. Ahora quiero ir al Nuevo Testamento, en Mateo, donde nos habla, dice, el nacimiento de Jesucristo. Es decir, el segundo movimiento, ¿cierto? Que es Jesús, el Hijo de Dios,
Vamos a leer en Mateo 1, versículo 21. Y dice, ella dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Aquí viene el segundo movimiento, el Hijo de Dios. Y este Hijo de Dios, ¿cómo viene actuando? Que era Jesucristo. Hecho carne, el Espíritu Santo hablándole a María. Y el Hijo de Dios también, Jesucristo, trabajando en un periodo invisible en la guatita de María. Por ahí María solamente le sentía nomás. Es decir, 9 meses trabajó él invisible. Nadie lo podía ver en la guatita de María. Pero cuando nació, el niño ya fue visible, hecho carne, Jesucristo hizo carne, y se le pone un nombre, llamará su nombre Jesús. Entonces Jesucristo, hecho carne, como un niño, creció, ¿cierto? Se apareció, tuvo un tiempo de 30 años. A los 30 años fue bautizado por Juan el Bautista, fue lleno del Espíritu, subió al desierto por 40 días y 40 noches, ayunó, el tentador del enemigo llegó ahí, lo venció, bajó él y pensó su ministerio, juntando 12 discípulos. Trabajó por 3 años y medio el verbo de Dios, haciendo prodigios y milagros. Eso todo es el verbo de Dios. El verbo hizo carne. A él lo veían, lo conocían. Hubo unos cambios entre Jesús, claro, como niño, un bebé, y después un niño, cambio, después un joven, ¿cierto? 20 años, y después hasta llegar a 30 años. Pero ahí todo lo tocaban, lo veían. A Jesús hizo carne. Siguió su ministerio. A los 33 termina su ministerio. Lo matan. Día viernes. Tercer día resucitó. Día domingo. Se apareció por 40 días con un cuerpo glorificado. El cuerpo glorificado. Entonces Jesucristo trabajó con un cuerpo material, hecho carne, el mismo cuerpo que yo tengo, y en la muerte y en la resurrección recibe el cuerpo espiritual. Y con ese cuerpo él comía, bebía, dormía y se transportaba de un lugar a otro, como la luz en el cuerpo, el Señor Jesucristo. 40 días, se apareció con sus discípulos y fue llevado al cielo. El Señor le dijo a sus discípulos, suban al aposento alto, porque allí en el aposento alto van a recibir ustedes el Espíritu Santo. Y cuando Jesucristo se fue, los apóstoles se regresaron, porque el Señor les dijo, váyanse al aposento alto, porque allí en el aposento alto ustedes estarán y subirán en los días de Pentecostés. Se fue a los 40 días él, y ellos tenían que subir, es decir, se reunieron en el aposento alto, dormían, comían los 12 apóstoles, y ahí esperaban, alababan a Dios, y tenían que subir en los días de Pentecostés para poder recibir el Espíritu Santo. Subieron, sí, y ahí se derramó el Espíritu Santo.
Jesucristo le dio todas las instrucciones. Hecho carne, ¿cierto? Después de hecho carne murió, tercer día, se apareció con el cuerpo espiritual. Entonces, y se fue, termina el verbo de Dios. Pero ahora vamos a saber el movimiento del Espíritu Santo. Vamos a leer en el Nuevo Testamento, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, la venida del Espíritu Santo. Versículo 4, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Es decir, ahora es el tercer movimiento del Espíritu Santo que baja en los discípulos, en los apóstoles, y penetró este Espíritu Santo en los 12 apóstoles. Y en los 12 apóstoles penetró este Espíritu Santo, ¿cierto? Y ellos tenían poder, echar fuera demonios, poner las manos sobre los enfermos, resucitar hasta los muertos, mandar a bautizar a las personas en las aguas, sumergidos en el nombre de Jesucristo. Un poder extraordinario, el Espíritu Santo. Entonces podemos ver, y este Espíritu Santo cómo trabajó y sigue trabajando hasta hoy. Porque para eso verificamos y veímos el tiempo del Hijo hecho carne, 33 años. Pero ahora estamos en el movimiento del Espíritu Santo. El Espíritu Santo está 1000 años y 2000 años cumplidos y ya pasando al 3, es decir, al milenio 3, que se compara como el tercer día. Al tercer día resucita. Es decir, en este milenio, en este tercer día, Él tiene que aparecerse, volver. Porque Él resucita al tercer día. Es decir, 1000 años, 2000, y resucita, se aparece. Viernes se fue, el domingo apareció al tercer día. Murió y se fue, 1000 años, 2000 años, y en este años que estamos recién comenzando, año 2024, 25, así al 30, al 33, al 35 o al 33, Él tiene que aparecer, es decir, aparecer en el tercer día. Los muertos en Cristo resucitan. Entonces estamos en un tiempo cercano que debemos estar atentos. El Espíritu Santo actuando. La pregunta es ¿cuánto va a actuar? ¿Cuánto tiempo va a actuar el Espíritu Santo? Si el Padre actuó en 4000 años y poco más tiempo, y el Hijo actuó 33 años, la pregunta es ahora, ¿y el Espíritu Santo cuánto tiempo va a actuar? ¿O cuánto está actuando? Es decir, está actuando más o menos un periodo de 1000 años ya cumplido y 2000 cumplido y pasando al 3. Es decir, 1000 años cumplidos, 2000 años cumplidos, pasando a los primeros años de estos tercer milenio. Es decir, tercer 1000 años. Pero estamos viviendo los primeros días. El Señor va a tener que hacer toda la cena en estos días, años de madrugada. Porque dicen que el tercer día de madrugada se apareció. Es decir, en estos 1000 años, que entrando al tercer milenio, y en estos 1000 años primero, tiene que realizar todas estas cosas. Por eso debemos estar atentos. ¿Por qué? Porque estamos viviendo el 2000,
¿cierto? 2000 años cumplidos, ya pasando el tercer día, 24, 25, en los primeros días de madrugada, es decir, en 1000 años, los principios de madrugada va a actuar Él, resucitar los muertos en Cristo, el arrebatamiento. Entonces tenemos el Espíritu Santo trabajando ya cumplido, está la obra cerca. El arrebatamiento, hablamos del arrebatamiento. Y del arrebatamiento se viene hablando, por ejemplo, en los Corintios 15, que es Corintios 15, versículo Corintios 15, versículo 52. En un momento, en un abrir y cerrar de ojo, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Es decir, que lo que viene entonces primero, los muertos en Cristo resucitan primero y después viene la transformación, igual que el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo murió, tercer día resucitó. Entonces los muertos en Cristo vienen y resucitan. Más los vivos son transformados en un abrir y cerrar de ojo. Transformados significa que vamos a recibir los vivos nosotros un cuerpo espiritual. Más los muertos en Cristo, ellos tuvieron un cuerpo material como el cuerpo mío, pero ellos se fueron y murieron. Ahora bajan en la resurrección para obtener el cuerpo espiritual. Y los vivos que son transformados reciben ese cuerpo espiritual. Los vivos para el arrebatamiento no van a morir, van a ser transformados. Si llegáramos a ese periodo último. Ahora, si no llegamos a ese periodo último, tendríamos que tomar entonces, morir este cuerpo y después irnos y después de la resurrección recibir el cuerpo espiritual. Pero los vivos, Pablo dice, y nosotros somos transformados. Si los vivos son transformados, no pasan a la muerte. Jesús pasó a la muerte. Los apóstoles pasaron a la muerte. Pero los vivos, que Pablo dice, seremos transformados en un abrir y cerrar de ojo. ¿Cierto? Y Pablo está hablando a la final, trompeta, dice el apóstol Pablo. Pero también vamos a leer aquí en 1 de Tesalonicenses 16 o 17 dice. 16 dice así. Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitan primero. Ahí tenemos otra vez nosotros los muertos en Cristo resucitando primero, como Pablo dijo allá en los Corintios 15. Los muertos resucitan primero, después dijo él, más nosotros en un abrir y cerrar de ojos seremos transformados, no arrebatados como algunos hombres malinterpretan. Vamos a ser arrebatados y los vamos en un abrir y cerrar de ojos. No. Pablo está diciendo, la transformación es rápida en un abrir y cerrar de ojos. Aquí dice, los muertos descenderán primero, resucitarán. Pero en el versículo 17 Pablo dice, luego nosotros los que vivimos, los
los que vivimos, los que fueron transformados, como dice Pablo, en un abrir y cerrar de ojos, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estar con Él para siempre. Seremos arrebatados con Él en el aire. En un periodo de tiempo, ¿cierto? En un tiempo con voz de mando, ese es un periodo. Segundo periodo, voz de arcángel y trompeta de Dios, descendiendo del cielo, y los muertos en Cristo resucitan. Primero. Mas nosotros, dice Pablo, que vivimos, juntos a ellos seremos arrebatados para encontrarnos con el Señor en el aire. Y esto significa el arrebatamiento, el Espíritu Santo. Estamos viendo que el Espíritu Santo trabajó en los apóstoles invisibles. Aquí tenemos también el arrebatamiento que trabaja el Señor Jesucristo invisible. ¿Y qué significa invisible? Trabaja invisible tipo al Espíritu Santo invisible para el mundo, pero no para los creyentes. Para los creyentes que van a ser arrebatados, Él trabaja con visión, con visibilidad. Pero para el mundo, para los que no van a ser arrebatados, trabaja invisible. Invisible. Así nosotros verificamos también, el Espíritu Santo trabajó invisible. Pero el Hijo de Dios trabajó en su carne visible, que se veía. Y el Padre trabajó invisible. Pero ahora es el Espíritu Santo trabajando invisible para el arrebatamiento. Invisible para los que no van a ser arrebatados. Invisible como ladrón para los que no van a ser. Pero trabaja visible para los que van a ser arrebatados. Visible significa verse, el arrebatamiento. Ese arrebatamiento. Y después que encontremos al Señor en las nubes, encontrarlo con Él en el aire, ¿cierto? Seremos arrebatados juntamente con Él para recibir al Señor en el aire. Y allí nos vamos. Ahí viene un periodo de 7 años. 7 años. Pero ahora vamos a verificar la segunda venida del Señor Jesucristo. El arrebatamiento, entonces, quede claro, es invisible para los que no van a ser arrebatados para el mundo, pero visible para los que van a ser arrebatados, dándole el tiempo, dándole todas las cosas a ellos. Ahora vamos a verificar Apocalipsis 1:7, la segunda venida de Cristo al fin de la tribulación de ese periodo de 7 años. Dice así: he aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá, y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra lamentarán por él. Sí, amén. Aquí Él viene en la segunda venida de Cristo. Todo ojo le verá. Aquí le van a ver los buenos y le van a ver los malos. Todo ojo. Probablemente hasta los animales le van a ver, todos los que tengan ojo. Porque dice, todo ojo le verá. La segunda venida de Cristo. ¿Por qué? En la segunda venida, porque todo ojo le verá, porque Jesucristo viene con visión, para que lo vean todo el mundo.
buenos y malos, lo vean. Pero viene en un cuerpo glorificado, con ese cuerpo que Él resucitó y se fue a los cielos. Un cuerpo transparente. Viene entonces con ese viene, todo ojo le verá la segunda venida de Cristo. Todo ojo le verá. Es como la primera venida hizo carne. Pero aquí viene en la segunda venida. Todo ojo le verá en el cuerpo espiritual, el cuerpo que murió y resucitó y se fue al cielo. O probablemente venga también unos cambios. Entonces esto es importante, la segunda venida de Cristo. Entonces todo ojo le verá. Todo ojo le verá, se va a dejar ver. A todo el mundo lo van a ver. Todos, los buenos y los malos, todo ojo le verá. Vamos a leer en Apocalipsis 19. Dice 19:20. Y la bestia que fue apresada con el falso profeta que había hecho delante de él las señales con los cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado la imagen. Estos dos fueron lanzados vivos. Es decir, cuando el Señor venga en su segunda venida, montado en el caballo blanco, al anticristo y al falso profeta, los tira, dice, ¿a dónde? A un lugar. ¿Y qué va a pasar con los otros? Vamos a verificar. Dice, y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se regocijaron de carne de ellos. Entonces la segunda venida de Cristo, Él viene, todo ojo le va a ver, porque viene montado en un caballo blanco y viene con los ejércitos del cielo para pelear con el anticristo aquí, porque el anticristo se cree el rey, se cree el conquistador, se cree el poderoso, y ha conquistado y ha ganado, y se ha ganado el mundo también aquí, marcando a la gente, haciendo muchas cosas. Entonces viene y se ha adueñado del planeta Tierra este anticristo, con todos los que se marcaron con la marca de la bestia. Y los que no se marcaron con la marca de la bestia y es pueblo de Dios y son salvados, a muchos los mató. También aquí se desata la gran tribulación para los que se marcaron con la marca de la bestia. Y después algo más todavía. ¿Qué le va a pasar con ellos? Viene y los mata. Todo ojo le va a ver. Todo ojo le verá. Porque Él viene desde el cielo. Los buenos y los malos le van a ver. Eso es importante, los buenos y los malos. La segunda venida de Cristo, después de la tribulación y después de la gran tribulación de esos 7 años del ministerio del anticristo como rey. El anticristo monta un caballo blanco también, conquistando este mundo, conquistando esta tierra, peleando con Israel, conquistándola, marcando, haciéndose suyo todas las cosas. Este planeta Tierra, pasando para él un rey aquí en la tierra y humillando a los hijos de Dios. Pero aquí el Señor Jesucristo viene montado desde el cielo con su caballo blanco. Ese caballo blanco, Él viene desde el cielo. Y este caballo blanco falso aparece aquí en la tierra. De aquí en la tierra se va a mover. Es el caballo blanco falso, el anticristo.
Pero el verdadero viene desde el cielo hacia la tierra. Y el falso está aquí en la tierra. El Jesús falso, el que hace hacer pasar por Dios, por un rey. Pero el Señor lo terminará. Apresándolo, dice, al anticristo y al falso profeta para allá. Este es el mensaje. Después vamos a hablar de los juicios de Dios, de la tribulación y gran tribulación. Esto es algo nomás. Un pequeño resumen viene. El pequeño predicador de Chile, el hermano Humberto Torres, se despide. Y este mensaje es para los que lo quieran seguir de la iglesia del Señor Jesucristo. O para otros también quieren imponerse. Lo vemos en el pequeño resumen. Amén.